Buenas tardes, sean todos bienvenidos a AmCham Panamá y en esta ocasión el Comité de Salud. Mi nombre es Hugo Wood y soy el chair del Comité de Salud y este evento lo estamos organizando en conjunto con el Comité de Legislación e Impuestos, cuya chair Nicole Fernández también nos acompaña hoy. Estamos muy entusiasmados porque es el primer evento luego de la elección de la nueva directiva este año del comité y creo que vale la pena también comentar que este mes de abril es el mes donde inicia gran parte de las conversaciones desde el gremio y nos sentimos muy entusiasmados de que el primer espacio de este comité está destinado a un tema que es fundamental para el desarrollo del país, lo que muchos llaman la nueva pandemia, que son los desafíos de salud mental, y en Panamá tenemos buenas noticias que contar, dado que se aprobó recientemente una nueva ley al respecto que genera muchas oportunidades. Y hoy nos acompaña una persona que, vamos a decir, es voz autorizada de el Ministerio de Salud para hablarnos un poco, no solamente de la ley, sino de todo el ecosistema vinculado a salud mental y desde AmCham ver qué oportunidades tenemos para colaborar en ese desarrollo del ecosistema y de generar, digamos, estos acuerdos públicos-privados que puedan permitir en conjunto aportar a esta temática. Antes de iniciar y presentarla formalmente, quisiéramos agradecer a los patrocinadores de AmCham que hacen posible este tipo de eventos, sobre todo a los de el Platinum Leadership Circle, Chevron, KPMG, AES, First Quantum, Panama Canal Railway y, por supuesto, Johnson & Johnson. A todos los que nos acompañan virtualmente, sean bienvenidos. A los que nos acompañan también acá presencialmente, qué gusto poder ver las caras y estar acá junto a nuestros invitados. Y bueno, básicamente la dinámica de hoy que vamos a tener, que vamos a hacer una breve introducción, pues nuestra invitada va a hacer una breve presentación sobre la temática de hoy y después creo que lo más importante y enriquecedor va a ser un intercambio que podamos tener con ella y el doctor que la acompaña para poder conversar y sacar algunas conclusiones importantes. Entonces, como nos gusta decir acá en el comité, somos muy admiradores de los dermatólogos. Vamos al grano. Y tenemos hoy a la doctora Delia del Casa, que es la coordinadora de salud mental del Ministerio de Salud y que junto al doctor Sanjur nos está acompañando para compartirnos la temática que les comentábamos. La doctora tiene una amplia trayectoria en temas de salud mental, es doctora especialista en psiquiatría y ha estado trabajando desde el MINSA en distintas esferas, en distintas áreas, y que ahora, digamos, que tiene parte de la responsabilidad de poder seguir avanzando en los temas de salud mental. Y desde el comité, doctor Sanjur y a todos los que nos acompañan, hemos tenido un compromiso reiterado con esta temática. Anteriormente hemos recibido acá en el seno de AmCham a diputado Gabriel Silva, que es promotor de la ley de salud mental, al doctor Tejera, que es miembro importante de la Sociedad Médica, también vinculada al tema de salud mental. Tuvimos a la doctora Juana Herrera, hoy ministra de la Mujer, que antes era directora del Instituto de Salud Mental, quien también con ellos hemos ido abordando estos temas y ahora nos sentimos muy entusiasmados de tenerla, doctora, para ir, digamos, cerrando o seguir avanzando estas conversaciones que son de mucho interés. Acá hay compañías diversas, muchas internacionales, con experiencia internacional, que creen en lo que en Panamá se puede hacer y estamos muy contentos de tenerla acá con nosotros para poder iniciar esa conversación. Y también, doctor Sanjur, bienvenido. Así que, sin más, le paso la palabra para que se termine de presentar lo que usted está haciendo y nos comente un poco sobre la temática de hoy. Bienvenida. Gracias, muchísimas gracias, Hugo, por la introducción. El agradecimiento, pues, a AmCham por la invitación, a los que nos acompañan hoy aquí y también los que están conectados vía virtual. Como bien lo dices, nos toca gran parte de la responsabilidad de darle continuidad a los temas que conciernen a la salud mental en nuestro país. Y uno de esos temas puntual y muy importante es la parte de las leyes que favorecen de alguna manera que podamos ejercer estrategias y acciones que nos complementen y nos ayuden a allanar el camino hacia mejorar y asegurar la protección y la promoción de la salud mental, así como su atención
a todo aquel que lo requiera y que se encuentre en nuestro territorio nacional. En efecto, me acompaña por uno de los integrantes del equipo técnico de salud mental del Ministerio de Salud, el doctor David Sanjurz, que también ha sido personal clave en lo que hasta el momento el Ministerio de Salud ha podido ir avanzando y que afortunadamente en los últimos años hemos avanzado mucho, por lo menos en lo que respecta a las leyes, tanto es así que hoy podemos hablar de que afortunadamente tenemos 2 leyes de muchísima preponderancia y significado para la salud mental. Específicamente hablamos de la ley 174, vigente desde el año 2020, y la más reciente, que creo que la que más ruido ha hecho en los últimos meses, precisamente porque tiene poco tiempo de haberse promulgado, está vigente desde febrero de este año y que actualmente se encuentra en el proceso de reglamentación, que es responsabilidad precisamente del equipo técnico de salud mental. Lo que supone pues un trabajo que no, obviamente no termina solamente ahí en el lograr la aprobación de una ley, sino esta fase en la que nos encontramos, que es la reglamentación y obviamente todo lo que implica ponerla en práctica. Dicho esto, pues sí, quiero iniciar esta presentación reiterándoles que realmente nos entusiasma el poder compartir este espacio con ustedes ante el despertar que ha tenido la población en general de la importancia del tema de la salud mental, que por una parte ha sido propiciado, igual que en otras latitudes del mundo, después de haber vivido momentos difíciles, pero que nos ha dejado grandes lecciones, como la pandemia, y que definitivamente nos presentó un panorama que nos hizo aceptar e interiorizar que por mucho que la palabra salud mental y otras como psicología, psiquiatría, nos asustaran a veces, es parte de la esencia humana y que eso nos haya llevado a ir analizando y aceptando que la salud mental debe ser vista y abordada con la misma importancia, relevancia y prioridad que la salud física. Es decir, que nos encontramos en un punto en el que afortunadamente podemos decir que hemos aterrizado en darle el mismo lugar a la salud mental que tenía la salud física y que concretamos esa frase que tanto hemos hablado por muchísimos años y décadas y milenios quizás, de que cuerpo sano en mente sana y viceversa, pero que nunca antes lo habíamos palpado tan bien como en los últimos tiempos. Quisiera avanzar a nuestra primera diapositiva. Ah, cierto, me entregaron el... Gracias. Para hablarles un poquito precisamente de esa ley que les menciono y que está vigente desde el 2020, y es la ley 174, una ley absolutamente necesaria e importante que ya pues ha ido propiciando los espacios para ir cumpliendo mucho de lo que en ella se establece. Y esta ley, pues, lo que establece prácticamente es el marco jurídico para abordar integralmente las conductas de riesgo suicida. Aquí en la presentación, por si gustan, pues, echarle un vistazo a la ley, está el vínculo. No quiero apretar bien porque no sé cuál es el puntero. No creo que tome la luz hasta ahí. Ah, ok, pensé a ver. Pero, Bueno, exacto, ahí donde está el enlace, si pulsan ahí, eso les abre de una vez el vínculo a la Gaceta Oficial donde está la ley. Para hablar un poquito sobre esta ley, porque quizás la mayoría de ustedes están muy familiarizados o han escuchado mucho el término de suicidio, pero pocas veces lo escuchamos como queda plasmado en la ley y es precisamente el hacer
el enfoque hacia lo que nosotros denominamos conductas de riesgo suicida. Es decir, que no es solo el abordaje para el suicidio, sino a todo lo que engloba las conductas de riesgo suicida. Para ponerlo un poquito más en contexto y explicar lo que son las conductas de riesgo suicida, pues podríamos definirla como esa secuencia progresiva de eventos que usualmente inician con los pensamientos y las ideas y que poco a poco van evolucionando y dando paso a planes de suicidio. Algunos incluso lastimosamente llegan a culminar en el consumo del intento, es decir, en el suicidio, muchas veces después de múltiples intentos. En otros casos no se llega hasta ese punto, pero usualmente cuando hay varios intentos, hay un aumento progresivo en la letalidad y es eso lo que pudiese en determinado momento definir si se llega al consumo del suicidio, es decir, a la muerte. Y por eso es que es tan importante abordar las conductas en todo el espectro que en sí lo conforma, desde aquellos primeros pensamientos o ideas que dan nota entonces de que una persona puede estar pensando o ir camino a un intento suicida. En las conductas suicidas entonces, o de riesgo suicida, entonces podemos incluir, como lo acabamos de mencionar, pero para definirlo más puntualmente, desde el gesto suicida, que son esas acciones que pueden ser tanto verbales como ya actuadas de una persona que está considerando el hacerse daño y el incluso acabar con su vida. También incluye la ideación suicida, que hace referencia más bien a los pensamientos que puede tener la persona con respecto a un intento o, como bien se dice, la idea de terminar en un acto de suicidio, es decir, un acto que acabe con su vida. Está el intento, cuando ya se consuma, se da una acción en la que intencionalmente la persona lo que busca lograr directa o indirectamente es acabar con su vida, y el suicidio pues ya a la destrucción esté demostrado o se sospeche que la persona pues llevó a cabo una acción con el fin o el propósito de terminar con su vida. Entonces, en estos 4 puntos es que pudiésemos hablar de que está englobado todo lo que respecta al término de riesgo suicida. Y eso es muy importante para poder comprender a cabalidad todo lo que la ley incluye y pretende en sí. Para propósitos de esta reunión, considero muy importante prestarle atención a las disposiciones generales de la ley, porque como pueden leer ahí, pues se declara el objetivo de la ley, se declara el interés nacional, que es el determinar las acciones que abordan integralmente y de forma oportuna el tema de las conductas de riesgo suicida, y que además hablan de que el Estado, a través del ente rector de la salud, que es el Ministerio de la Salud, será quien garantice el desarrollo de las acciones, pero también de las alianzas que puedan ayudar a establecer esas acciones conjuntas tendientes a implementar los principios que están previstos dentro de la ley y que incluyen desde la cooperación técnica y económica y financiera al Estado para su ejecución. El objetivo principal de la ley es la disminución de la incidencia de las conductas suicidas a través de acciones intersectoriales, que obviamente incluyen también al sector salud, idealmente, las acciones interdisciplinarias y también acciones comunitarias, todas ellas destinadas a varias acciones que son la de sensibilización, formación, investigación científica y capacitación principalmente. Obviamente, como ente rector de la salud, que es el responsable del ministerio, también están todas esas otras acciones que se incluyen dentro del abordaje integral y que
las definimos como la atención integral en salud, e incluyen la promoción, la prevención, la atención, el tratamiento e incluso la rehabilitación, en este caso de lo que son las conductas suicidas. ¿Sí? En verdad. Muy bien. Un aspecto muy importante de la ley es que en ella se establece la Comisión Nacional para el Abordaje Integral de las Conductas de Riesgo Suicida. Esta comisión que está definida por la ley y que pues aquí podemos ver cuáles son exactamente sus funciones, está integrada por varias instituciones e igualmente por otros organismos que no son instituciones públicas y que tienen su representación. Y pues, como vemos, sus funciones están orientadas principalmente a todo lo que regula ese abordaje integral de las conductas de riesgo suicida, y que van desde, por ejemplo, la elaboración y la implementación del Plan Nacional Intersectorial para la Prevención de las Conductas de Riesgo Suicida, que en este momento pues encontramos precisamente en esa fase de elaboración, el generar y gestionar programas de capacitación intersectoriales y que van dirigidos pues al personal que está involucrado en todo lo que tiene que ver con la prevención de las conductas suicidas, tanto dentro del sector público como del sector privado, de salud, de educación, de trabajo, seguridad, cultura y desarrollo social. También el generar las alianzas estratégicas necesarias para que en materia de prevención pues sean abordadas los temas de conductas suicidas con diversos sectores, tanto a nivel nacional como internacional. Obviamente generar los recursos necesarios, tanto técnicos, económicos y financieros, para poder hacer cumplir esta ley y elaborar los lineamientos de algún aspecto que es muy, muy importante y que tiene que ver específicamente con los medios de comunicación y que ha sido un punto de preocupación y de especial interés para todos los que trabajamos en el ámbito de la salud mental, y es sobre el abordaje y cómo abordan específicamente el tema nuestros medios de comunicación, puesto que tienen un rol absolutamente preponderante dentro de cómo se tratan las conductas suicidas de una forma o que ayuden y contribuyan positivamente, como también, si no se hace correctamente, pudiesen lamentablemente pues, contribuir de una forma negativa. Y es por eso que le hemos dado muchísima importancia a esos acercamientos y esos lineamientos en los que podemos incluir a los medios de comunicación para que podamos ir enfocándonos en que la cobertura que ellos le dan a este tema sea precisamente la que genere una contribución positiva en vez de una negativa. Esta ley, pues que estamos describiendo, la ley 174, ya fue reglamentada y también fue reglamentado las funciones de la comisión a través del decreto 84, el decreto ejecutivo 844 y la resolución 812. Por lo cual pues son pasos muy importantes que ya se han dado en materia de la ley que aborda el marco jurídico integral para el abordaje de las conductas de riesgo suicida. Con eso, pues no sé si hay alguna pregunta con respecto específicamente a la ley 174, y si no, pues podemos avanzar directamente a la otra ley de la cual le querido venir a conversarles, que es la 364, y la que fue aprobada recientemente, el 6 de febrero del 2023. Y como les mencionaba, pues es la ley que desarrolla el derecho humano a la salud mental y garantiza su cobertura nacional. Ahora tengo un comité muy curioso, hay muchas preguntas usualmente, así que no me pida mucho que le pregunten, pero si les parece, avancemos con esta otra ley y al final cerramos, así que tengan las preguntas ahí. Los que están virtualmente también los invitamos a que tomen nota y que ahí al final entonces estaremos atentos. Ahí Fede nos ayuda con las preguntas que estén ahí y vamos intercambiando con los que están acá presencialmente.
Perfecto, entonces avanzamos con esta ley. Igualmente ahí encuentran el vínculo de la Gaceta Oficial y si les desean echar un vistazo a la misma, pues ahí pueden a través de este enlace. Y para hablar brevemente de los objetivos de la ley 364, que como les dije, en este momento se encuentra en proceso de reglamentación. Es una reglamentación que no ha sido fácil, pero lo importante es que estamos muy centrados y muy preocupados por que a través de la reglamentación se abarquen puntos muy esenciales que ayuden a tocar diferentes temas de la salud mental que es importante que se toquen lo más pronto posible. Y por eso es que en la reglamentación hemos estado muy pendientes de que no se escape ningún tipo de detalle con respecto al mismo. Los objetivos de esta ley: proteger la salud mental y bienestar de las personas, garantizar el respeto a la dignidad de las personas con padecimientos mentales, ahí debe ser con C, garantizar el acceso a servicios de calidad para la atención de la salud mental, asegurar la no discriminación de las personas con padecimientos mentales, prevenir padecimientos de salud mental, reducir los índices de suicidio, con lo que viene a reforzar la ley anterior, reducir los estigmas y prejuicios relacionados con la salud mental, incorporar una perspectiva de derechos humanos en la atención de la salud mental. En verdad, si vemos los objetivos que están establecidos para esta ley, pues son objetivos en los que se centran la mayoría de las acciones del Estado a través de el Ministerio de Salud y de otras instituciones que también, pues, de alguna forma abordan o atienden la salud mental, pero pues que ahora quedan plasmados en una ley y nos hace el llamado, pues, a la importancia que es seguir trabajando de una forma muy ordenada, normada, sobre todo, para poder garantizar el cumplimiento de estos objetivos. Como les decía hace un rato, el reducir los índices de suicidios viene a reforzar lo que parte de los objetivos de la ley de la que hablábamos hace un rato, pero también, por ejemplo, aspectos muy importantes como el de reducir los estigmas y prejuicios relacionados con la salud mental es una de las actividades en las que nos hemos estado involucrando cada vez más y que estamos muy enfocados en todas aquellas estrategias que nos ayuden, no solo a nivel del Ministerio de Salud como ente rector, sino de todas las instituciones gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, el sector privado, porque lo hemos tomado como un eje fundamental en los avances de salud mental, toda vez que son precisamente estos estigmas y prejuicios y la discriminación que acarrean, la que muchas veces establece ese retraso o ese freno en aquellos aspectos de salud mental que como funcionarios o servidores públicos que trabajamos en este tema quisiéramos ver más celeridad, más avances, pero que sabemos que es el trabajar en esos aspectos y en la sensibilización son o representan la diferencia en cuán rápido y sobre todo cuán productivas sean las acciones que nosotros emprendamos. De hecho, este mes, a inicios de este mes, estuvimos inaugurando o lanzando una campaña publicitaria para la reducción del estigma en salud mental con la cooperación de la Organización Panamericana de la Salud, cuyo eje central pues está en el compartir a través de los metrobuses, imágenes que están proyectadas en algunos metrobuses que circulan en la región metropolitana, imágenes con mensajes alusivos a la reducción del estigma y con el cual esperamos ocasionar ese ruido, como le llamamos ahora, que vaya poco a poco generando esa conciencia que necesitamos. Mensajes como, por ejemplo, que podemos ser cualquiera de nosotros, quienes en algún momento nos enfrentemos
a una condición de salud mental. Nosotros, un familiar, un amigo, un conocido, y sobre todo nos llama a la reflexión ver las estadísticas cuando hablamos de que mundialmente se maneja la cifra de que una de cada 4 personas en algún momento de su vida padecerá una condición de salud mental. Eso realmente significa que aquí por lo menos 2 vamos a tener o padecer alguna condición que tal vez no se convierta en un trastorno crónico, pero que en su momento va a afectar nuestra salud mental o emocional y que dependiendo de cómo sobrellevemos estos estigmas, estos estereotipos, probablemente se defina con qué rapidez, cuán oportuno va a ser el accionar nuestro o de quienes nos rodean en buscar la ayuda que necesitemos. Habiendo revisado pues los objetivos, para hablar así muy brevemente de puntos claves que se abordan en esta ley 364, pues obviamente el mencionar al Estado como garante del acceso a los servicios de salud mental y toda la responsabilidad que el Estado tiene, sobre todo a través del Ministerio de Salud, con el derecho a la salud mental y la cobertura de las atenciones y sobre todo esa igualdad o esa no discriminación que se busca lograr a través de los diferentes artículos que tiene la ley. También un punto clave, los derechos de todas las personas en el ámbito de la salud mental, es decir, que no hablamos específicamente en la ley de los derechos de las personas con trastornos mentales. Estamos hablando de los derechos de todas las personas, hablando del tema de salud mental. El acceso y la cobertura universal, como les decía, pues como parte de las responsabilidades del Estado, en el cual se tocan aspectos muy importantes sobre, por ejemplo, el establecimiento de servicios gratuitos, públicos, y que definitivamente quizás es uno de los aspectos más importantes y más difíciles de abordar a través de la ley, porque esa accesibilidad a los servicios públicos no siempre es tan fácil como quisiéramos y sabemos que siendo responsabilidad del Estado requiere pues, muchísimo involucramiento en el tema, muchísimo esfuerzo y es una de las prioridades que estableciéndose en la ley pues queremos atender. Está este otro aspecto, pues que lo hemos mencionado varias veces, la no discriminación, sobre todo en aspectos muy importantes y que muchas veces nos toca palpar como especialistas de la salud mental, por ejemplo, con las compañías de seguro e incluso con las instalaciones de salud privadas que le dan un trato distinto a las personas que tienen antecedentes o que están padeciendo en el momento de una condición. Entonces, la no discriminación se trata precisamente de que no haya un trato distinto para nadie a expensas de su condición de salud, independientemente de si su condición de salud es mental o es física. Y allí, pues, obviamente es un punto que da mucha tela que cortar a través de la reglamentación y por eso también le hemos dado especial interés, especial relevancia y atención para que a través de la reglamentación pues también toque esos puntos que a veces son muy sensibles, pero que se hace necesario pues abordarlos. Las obligaciones de las instalaciones de salud públicas y privadas, pues como vuelvo y les repito, la obligación que se tiene con respecto a diferentes aspectos, desde la no discriminación hasta la confidencialidad del paciente, deben ser aspectos que se incluyan tanto para las instalaciones de salud pública, pero también para las privadas. Y, por supuesto, la educación y la sensibilización, como les mencionaba, es un aspecto muy importante, es muchas veces lo que realmente define la velocidad a la que avanzamos con nuestras acciones y estrategias. Y, de hecho, la ley incluye no solo al Ministerio de Salud en la responsabilidad de la educación y la sensibilización, sino también al sector educativo. Y eso es sumamente importante. Y hablamos no solo de la educación del recurso humano para
lo que es la atención de la salud mental, sino también aspectos que a veces, no solo en temas de salud mental, pues no se priorizan, como por ejemplo la importancia de la investigación en salud, en este caso en salud mental, que definitivamente es importante porque contribuye al avance de los diferentes temas. Y por último, y desde luego no menos importante, los recursos presupuestarios, que muchas veces, si no todas, son las partes pues, más difíciles en cuanto a estrategias, acciones y definitivamente leyes, pero pues que también es responsabilidad del Estado lograr los recursos y asignar el presupuesto para que la ley se pueda cumplir. Y habiendo descrito estas dos leyes, y como les digo, pues son logros importantísimos de los últimos 3 años, definitivamente nos lleva a pensar reuniones como esta, cuál pudiese ser la ventaja de plantear una colaboración público-privada en aspectos de salud, sobre todo en el que hoy nos reúne aquí, que es la salud mental, y podemos encontrar muchísimas ventajas. Si nos ponemos a hacer una lluvia de ideas, creo que saldría un número importante de ventajas que pudiésemos apuntar, pero quería mencionar específicamente estas 3 que pues desde la experiencia que hemos tenido y de todo lo que manejamos en salud mental, porque son muchísimos los temas que manejamos en la sección de salud mental, pues el poner el ojo en estas 3 ventajas, como por ejemplo el complementar la capacidad pública, porque no es un secreto para nadie que las limitaciones que tenemos a nivel público, pues como decía, enlentecen muchas veces todas esas estrategias y acciones que pudiésemos y quisiésemos poner en práctica de un día para otro, pero obviamente requieren del cuidado y la atención para poder implementarlas a su debido momento y con todo lo que conlleva implementarlas, pero que además el hecho de que pudiésemos complementarlo a través de alianzas, acciones intersectoriales, colaboraciones como esta, público-privada, de manera que se aumente la capacidad, pues obviamente es una contribución y un complemento muy importante que viene a reforzar todas aquellas estrategias que en algún momento se definen a través del Estado. Favorecer, pues, eso mismo, las alianzas multisectoriales, porque usualmente nos manejamos a través de alianzas multisectoriales, como por ejemplo en la Comisión para el abordaje integral de las conductas suicidas, pues es una alianza multisectorial que de hecho se replica y se extiende, porque cada uno de los que integra la comisión establece otras alianzas con actores o miembros o personas que no son miembros de la comisión, ¿verdad? Pero el poder tener esa opción de establecer alianzas multisectoriales con el sector privado, pues obviamente también significa un favorecimiento importante a todas las acciones que ya se emprenden multisectorialmente, pero a nivel público, y que definitivamente se enriquecerían muchísimo integrando al sector privado. Y el facilitar la respuesta ante contingencias. Y yo creo que uno de los mejores ejemplos es definitivamente la pandemia, que en el aspecto de salud mental, pues hubo una movilización importante del recurso, por una parte un poquito fácil porque habían instalaciones de salud tanto privadas como públicas, que cerraron sus puertas, dejaron de ofrecer sus servicios en los momentos más críticos de la pandemia, y ese recurso estaba desocupado en ese momento y podía prestarnos, que fuera voluntariamente, el apoyo para esa respuesta en salud mental que requirió la pandemia. Pero no siempre una contingencia o una emergencia se comporta de esa forma. Entonces, el poder haber establecido previamente a una contingencia que puede suceder en cualquier momento, esas alianzas y esa colaboración, pues también facilita una respuesta mucho más rápida y desde luego oportuna.
Así es que, pues, esas son tres de las tantas ventajas que una colaboración público-privada nos puede ofrecer, sobre todo en el ámbito sanitario, en el aspecto de salud mental, y que no quería dejar de mencionar. Bueno, creo que con eso termino la presentación, que traté de hacerla breve, precisamente para dar ese espacio a las que pudiesen haberse generado, o incluso que traen de antes, y que ojalá estemos pues, en esa posibilidad de responderles lo más atinadamente posible. Un aplauso para Fernando. Reciban los aplausos allá a los compañeros. Pero muchas gracias, creo que nos da unas líneas muy importantes de cómo está viendo el tema de ambas leyes, creo que es fundamental. Como bien decía, la más reciente quizás es la que ha generado ese ruido, hay mucho interés de ver también cómo se puede apoyar, pero el tema de todo el tema de ideación, gesto suicida, todo ese proceso fundamental, y creo que van de la mano. O sea, que esta nueva última ley vino también a complementar ese tema. Y hay muchas compañías, bueno, hay varias compañías desde AmCham que también han estado trabajando eso, del tema, ambos temas, ¿no? Salud mental en el concepto amplio, pero el tema de ideación suicida también, y con el tema de aseguradoras, trabajando con aseguradoras para ver cómo se puede también trabajar en conjunto, por lo cual conversaciones como estas ayudan a poder seguir avanzando eso. Sé que pueden haber preguntas, yo tengo algunas para iniciar, y también a los que están virtualmente les pido que vayan levantando la mano. Hay un concepto en la ley que en lo personal a mí me pareció que es diferenciador de cualquier otra patología, otra área terapéutica, y es el tema de que el primer artículo habla de que se reconoce a la salud mental como derecho humano en la legislación panameña, y yo le compartía al equipo que los derechos humanos están establecidos por una Declaración Universal de Naciones Unidas y que después cada país puede ir incorporando otros. Panamá decidió que la salud mental se equipara al derecho a la vida, al nombre, a la asociación, al tránsito, y eso es un elemento diferenciado. Entonces aquí, ya como punto inicial, preguntar, desde la reglamentación, ¿cómo están viendo ese concepto? ¿Qué tipo de instituciones, además del Ministerio de Salud, creen que pueden involucrarse en garantizar ese derecho humano que, como bien mostrado, está el tema de acceso a los tratamientos para poder lograr también una cobertura, todo el tema de financiamiento? En fin, ¿qué otras instituciones ustedes están visibilizando que puedan también trabajar en conjunto con el MINSA para realmente hacer de la salud mental, digamos, ese derecho humano? Pero podría responder muy brevemente todas. Todas, porque al final de cuentas no hace falta, aunque sí es importante y necesario reconocerlo como un derecho humano, pero no hace falta para entender que la salud mental es asunto de todos, que nos involucra y de alguna forma nos toca a todos, de forma individual, o en comunidad, o en familia, en el trabajo, donde sea. Entonces, eso sienta esa base que justifica el que todo el mundo, independientemente de a qué institución, a qué sector pertenece, se involucre y estudie las formas en que puede aportar a la salud mental en nuestro país, aún sin tener, como te digo, que reconocerla como derecho humano, pero definitivamente es un paso fundamental con su reconocimiento dentro de la ley, y que representa muchísimo para nuestro país el haber conocido como en efecto es un derecho humano. Así que solo hace falta que cada institución, cada organismo, cada fundación, cada institución o sector estudie de qué forma puede generar mayor impacto o contribución a la salud mental, porque son muchas las formas y cada quien la puede definitivamente generar u orientar de acuerdo a cómo son sus acciones o lo que ellos dentro de la comunidad hacen, y de acuerdo a eso generar esas acciones. Por ponerte un ejemplo, nos consultaban, porque nosotros nos consultan mucho y nos solicitan nuestro criterio técnico ante diferentes situaciones, como es entre ellas, pues, decir, otras leyes.
que, aunque sea soledadamente, tocan el tema de la salud mental y por ende nuestro criterio técnico es muy importante. Y se nos consultaba acerca de cómo se veía o qué se consideraba técnicamente con respecto a un incentivo a aquellas empresas que incluyeran dentro de su estructura para sus empleados programas de bienestar emocional y de salud mental. Y desde luego que el impacto que eso generaría, que haya un incentivo y que obviamente lo que se quiere es que haya pues, ese accionar de todas las empresas sin dejar de reconocer que en realidad debe ser una obligación prácticamente el atender la salud física y mental de nuestros empleados. Es una responsabilidad propia, pero también es una responsabilidad ver cómo dentro y desde el entorno laboral contribuimos, promovemos y ayudamos a que nuestros colaboradores gocen de esa salud física y ese bienestar emocional necesario, ¿no? Pero también es el llamado a que las empresas no solo velen, que en efecto debe ser por el bienestar de sus empleados, sino que estudien cómo también desde el impacto de lo que hacen pueden contribuir al bienestar, bienestar social de la población en general, con esas estrategias que pudiesen orientarse específicamente a abordar temas de salud mental. No, es muy interesante y bueno, creo que Fede, desde AmCham hemos cumplido la tarea, porque el domingo estuvimos cumpliendo el bienestar físico, una carrera de 5 kilómetros que tuvimos en Costa del Este y hoy estamos hablando de salud mental, o sea, estamos en carrera de aprender estos temas y creo que más allá de eso, un compromiso constante. Y yo me quedé también con el tema de oportunidades de colaboración y se comentaba de lo que han hecho, por ejemplo, con la OPS, de este tipo de publicidades y demás que lo que has visto no se la han visto. Yo he visto bastante y creo que ha tenido un impacto. Y quisiera agregar de nuestro lado, también ponernos a la disposición para trabajar en conjunto otras que se puedan desarrollar, donde desde acá compañías se puedan comprometer a llevar este tipo de mensajes de publicidad para que le llegue a los empleados, pero también quizás de nuestro lado poder compartir quizás algunas ideas de qué otros mecanismos para poder persuadir a las personas la importancia de darle la atención. Así que creo que hay un mensaje, otro mensaje de colaboración que quería dejarles. Y yo tengo una pregunta más y después lo abrimos. Hay un tema que puede ser diferenciador y nos mostraba usted el tema de las aseguradoras acá. Hay un artículo, recuerdo la ley, que habla de la no discriminación de las aseguradoras a los desafíos de salud mental. La reglamentación presenta una oportunidad para, digamos que, precisar cómo es esa no discriminación. Entonces, ahí preguntarle, doctora, ¿cómo están viendo esa parte? ¿Quieren desarrollar eso con detalle? ¿Lo están viendo? ¿Quieren tener un acercamiento con aseguradoras al respecto? ¿Cómo lo está viendo? Desde AmCham tenemos a varias, de hecho, creo que algunas están conectadas en la llamada. Entiendo que hay algunas compañías que por la oportunidad quisieran también entender más. Entonces, aquí va a ir un poco su mensaje a ese tema, cómo lo están trabajando, a ver también cómo podemos apoyar. Bueno, obviamente va orientado precisamente a lo que les explicaba de que no haya una discriminación en base a la condición de salud de quien contrata una póliza. Obviamente, sabemos la posición de las aseguradoras en cuanto a lo que son, por ejemplo, las condiciones preexistentes. O sea, tenemos que también ver lo que toca a las aseguradoras y la parte en cómo eso no choque con la que es la discriminación. Históricamente, lo que más se ha visto es que usualmente, a diferencia de cuando una persona presenta una condición física de la cual se le puede hacer una exclusión, por ejemplo, de esa condición preexistente, por ejemplo, en casos de pacientes con condiciones o trastornos de salud mental, o se le niega la póliza o se le aumenta la prima, no solo se queda en lo que posiblemente sucedería con otra persona que tiene una condición física, que se excluye, ¿verdad? Entonces,
como son muchas cosas las que pueden suceder, de hecho, hace unos años atrás, ninguna póliza de salud incluía la atención de salud mental, incluía ningún diagnóstico. Se ha avanzado un poco. Hemos avanzado un poco, pero definitivamente, de hecho, tampoco se incluía en las pólizas de vida la cobertura por suicidio. Entonces son aspectos varios que, como bien dices, a través de la reglamentación, pues queremos definir y que obviamente sabemos que tenemos que tratarlo con mucho cuidado, de manera que se pueda cumplir en beneficio de esa población que lo necesita. Pero como decía yo, al final no es solo el respetar los derechos de las personas con trastorno mental, sino es el respetar los derechos de todas las personas en el ámbito de salud mental, sabiendo que cualquiera de nosotros en cualquier momento podemos presentar una condición de salud mental. Es decir, que yo puedo contratar una póliza y cómo va a funcionar esa póliza sin tener yo antecedentes dentro de 5 años después de haber contratado la póliza, presento una condición de salud mental. Y es precisamente el abordar no solo qué sucede en el momento de la contratación, sino también después, cuando se va haciendo efectiva la póliza, si esa persona no teniendo antecedentes llega a presentar. Entonces son muchos aspectos que con respecto a ese artículo hay que ir definiendo para poder a través de la reglamentación abarcar lo que permita, pero garantizar ese derecho de las personas. Claro, y ahí reitero también la discusión desde AmCham de si tú quieres también traer, digamos, estas discusiones, sirva la plataforma para acercarse a ellas, que muchas de las más influyentes sectores con interés en aportar también, y creo que es importante. Entonces, bueno, de mi lado, puede tener muchas preguntas más, pero aquí vamos a abrirlo, sin ponerla en el foco a mi colega Cher de legislación e impuestos, no sé, alguna pregunta, un comentario. Lo que comentaba, bueno, muchas gracias, licenciada, por acompañarnos hoy en este comité conjunto. Lo que comentaba cuando estaba haciendo la presentación es que es una ley muy ambiciosa y eso es lo importante. Hasta cierto punto, yo creo que si una ley es mejor que se pase, ¿verdad?, del deseo y las metas a que quede corta. Entonces, la verdad es que me ha quedado sumamente claro, no es una ley que manejo a diario, pero yo creo que cualquier persona puede entenderla fácilmente y le agradezco su participación. Me ha quedado claro, Hugo, la verdad. Súper, excelente. Gracias. Excelente. Por favor, Anati, ¿se pueden presentar también? Bueno, ya habíamos conversado cuando llegué, pero para los que no me conocen, mi nombre es Aina Santaroche. Soy parte del equipo de asuntos de gobierno de Philips Latinoamérica. Y Vice Chair del comité. Y Vice Chair del Comité de Salud, se me olvidó mencionarlo, pero sí. Muchísimas gracias por la presentación, súper interesante, y felicidades por el logro. Sabemos lo difícil que es lograr la reglamentación de una ley y la verdad que ha sido un trabajo que merece de todo muchísimo reconocimiento. Yo tenía una consulta en particular representando aquí a Philips como empresa de tecnología para la salud. ¿Qué rol visualizan ustedes tiene la tecnología o las innovaciones en materia de salud que puede ser aplicable a esta ley? ¿De qué forma podemos las empresas como nosotros aportar al logro de estos objetivos que se han planteado? Esa es muy buena pregunta, muy buena pregunta, y de hecho pues se me vino a la mente cuando nos presentamos hace un rato, y otra vez la pandemia nos dejó una gran enseñanza. En definitiva, creo que no hay ni que hilar mucho para aterrizar en el tema de la telemedicina y la telesalud. Por ejemplo, en tiempos de pandemia, una de las herramientas más útiles en el aspecto de la atención psicológica y de la salud mental fue la línea de atención psicológica y también el consultorio virtual que existió en la plataforma Rosa. Entonces, no solo en salud mental vimos las bondades de esta tecnología, también en otros aspectos que tocan la medicina y la salud, y definitivamente pudimos palpar que no solamente ante una emergencia como lo fue la pandemia, son herramientas tecnológicas que ayudan muchísimo, y sobre todo cuando hay ciertos recursos que son muy limitados,
el hablar de telemedicina, de telesalud y de todo lo que conlleva este tipo de tecnología, pues nos presenta un mundo que a veces parece de fantasía y nos dibuja una sonrisa en el rostro de poder concretarla, ¿no? Y te repito, tuvimos esa experiencia en la que el doctor David también participó cuando se implementó la línea, que estuvo pues trabajando cerca de 18 meses y que fue de muchísima ayuda. Y se tuvo que implementar software, se hizo una guía de atención en algo que éramos nuevos. Hubo la colaboración, como mencionaba hace un rato, de personal, recursos humanos, que no era solamente de MINSA, ni siquiera solamente del sector salud. Hubo la colaboración de especialistas de la rama de salud mental de otras instituciones y otros sectores. Y también pudimos ser testigos de fundaciones que hicieron su propia línea, que también pues ayudaban a desahogar esa avalancha de llamadas que de hecho tuvimos, puesto que era una necesidad imperiosa en ese momento, bajo los términos que estábamos en una cuarentena, ¿no? Entonces, creo que uno de los aspectos más importantes en que definitivamente la tecnología, no sé, David, si quisieses aportar a eso, ya que tú tuviste bastante participación en el tema de la virtualidad o de la atención remota. Sí, gracias, doctora Delia. Coincido con usted, es una pregunta sumamente interesante, porque hemos hecho desde el Ministerio de Salud algunas, más bien hemos llevado a concretizar algunas acciones que ha mencionado la doctora Delia para la atención de las personas. Pero también conocemos que existe mucha evidencia científica para el tratamiento. Esta ley abre un paraguas cuando menciona la palabra tratamiento. Creo que nos ayudará mucho pensar sobre esas, primero las alianzas, pero también qué estrategias se están dando o utilizando en otros países para el tratamiento, tomando en cuenta que el tratamiento en salud toma en cuenta que debe existir primero un diagnóstico. Para llegar al tratamiento, primero existe un diagnóstico. Y para llegar al diagnóstico hay que hacer entrevistas y consultas, o sea, un proceso. Pero ¿cómo se hace eso? Ahí es que podemos integrar a la tecnología, con la telemedicina, la telesalud, la atención remota, algún software, una plataforma que pueda ser interoperada, o algunos, depende, ¿no? Creo que el mundo ha evolucionado a nivel tecnológico desde siempre, pero hoy día estamos viviendo el tema de la virtualidad con mayor presencia, y eso es una de las grandes ventajas que nos ha dejado, uno de los grandes aprendizajes que nos dejó la pandemia. Coincido con usted, doctora, creo que este es un momento muy oportuno para poder pensar y poder traer experiencias que ya se hayan dado en el continente o quizás en otros continentes, y ver y analizar cómo nosotros también podemos desde esta reglamentación incluir el tema del uso de aplicaciones tecnológicas que nos ayuden. Así que es una muy buena oportunidad para poder conversarlo, trabajarlo y traer tecnología a nuestro país, ¿no? Y sobre todo para la atención de las personas que requieren salud mental. Estupendo, estupendo. Entonces hay creo que dos oportunidades más en colaboración, temas de tecnología, temas de tratamiento innovador. Acá hay compañías que están trabajando en eso de punta, trayendo innovación, tratamientos de salud mental al país. Entonces ahí también hay mucha oportunidad. Sí, que incluso... Por favor, si se puede presentar, por Sí. favor, estimada, gracias. Mariela Uber de Janssen, directora comercial. Un gusto conocerles y estar aquí en esta conversación súper interesante. Y hablando muy de la mano con lo que traía Sabina, con lo que trae Hugo sobre el tema de la tecnología es importante para el diagnóstico, para el contacto con los pacientes, pero también es súper importante tomar en cuenta la innovación en cuanto al abordaje, al tratamiento de los pacientes. Entonces, dos temas aquí. Primero, ponernos a la orden, nosotros Janssen como compañía, en cómo podemos ayudarlos a construir todo ese marco, porque para que los pacientes se puedan tratar de forma adecuada. No es solo la prevención, que estoy viendo que están haciendo un trabajo espectacular en cuanto a eliminar
estigma que existe en cuanto a la salud mental, que el paciente vaya a terapia, que el paciente acuda al médico, pero una vez el paciente presenta una situación de salud mental, depresión, ideación suicida, hay que actuar de forma muy adecuada para que este paciente lo podamos rescatar. Entonces, también hay que trabajar todo el marco y los protocolos para poder entender cuál es el mejor abordaje del paciente, va a ser fundamental. Yo creo que esa es otra área en donde pueden trabajar muy de la mano, por supuesto, con las instituciones de salud, acá es el Seguro Social, el MINSA, que ustedes representan, las aseguradoras, pero también nosotros como laboratorios para poder buscar cuál es la mejor opción. Y yo creo que esa es una de las partes que pueden generarse más áreas grises en cuanto a, listo, estoy trabajando en la prevención, estoy trabajando en diagnosticar al paciente. Ahora, ¿cómo hago para sacarlo adelante, para que vuelva a ser productivo, para que continúe con su vida? Entonces, es una de las áreas que me parece muy importante dentro de la reglamentación, es cómo se puede generar una estructura para seguir en cuanto a las diferentes etapas para este paciente, ¿no? Así es. De hecho, creo que la ley tiene muy clara la importancia del tratamiento. Exacto. E incluso un tema que a veces pasa un poquito más desapercibido, pero es igual de importante, y la ley lo menciona, que es la rehabilitación psicosocial. Y que a veces se queda corta, porque necesitamos esos espacios físicos y ese recurso que no es solo humano, para poder ofrecerle a los pacientes la alternativa de la rehabilitación psicosocial, y que es fundamental porque no nos podemos quedar tampoco en el tratamiento. Es decir, vamos más allá, ni nos podemos quedar en la prevención y en la atención y el diagnóstico, ni nos podemos siquiera quedar en el tratamiento cuando sabemos que gran parte de los pacientes, por supuesto, pueden aspirar y avanzar muchísimo también con la rehabilitación psicosocial. Y que definitivamente al final vamos conectando todo, y para la rehabilitación psicosocial la tecnología también aporta. Sí. También es importante. Doctora, se nos ha ido el tiempo volando. Eso pasa cuando la conversación es interesante. Fede, sé que estamos ya casi, sé que hay algunos comentarios en línea, atendámoslo y despedimos entonces en un momento más a los que están en línea, y los que están acá quizás nos vamos a quedar un poco más. Aquí hay un refrigerio de premios que se trasladaron a AmCham. Fede, cuéntanos. Bueno, tenemos a Madeleine Cedeno de la empresa Steel Lauder que quisiera consultar qué recomendaciones o decisiones le recomendarían a las empresas referente a tratar o responder ante las necesidades de salud mental de sus colaboradores. Bueno, hablábamos algo de eso, y definitivamente el que las empresas consideren a sus colaboradores y ofrezcan lo que es programas de bienestar psicológico y emocional son pasos muy importantes y de evidencia que demuestran lo importante que es, sobre todo en un punto y en un momento en el que se ha visto cómo el estrés laboral ha ido en aumento y cómo afecta no solo la salud mental del colaborador, sino la productividad de él mismo y obviamente la productividad de la empresa. Así que es un punto muy importante que debe llamar la atención de todas las empresas y todos aquellos ambientes laborales, sobre todo aquellos que son más estresantes, porque sabemos que hay unos que generan más factores de estrés que otros, a que consideren la integración de programas como estos para que puedan entonces ofrecérselo a sus servidores. Sabemos que muchos, por ejemplo, le ofrecen un seguro colectivo a sus colaboradores, pero creo que el ofrecer un programa va mucho más allá de decirle a un colaborador, bueno, aquí tienes un seguro donde tienes parcial o totalmente pagados los gastos en cuanto a cualquier padecimiento que amerite atención, sino que dentro de la misma, porque al final en la mayoría de los trabajos uno pasa más tiempo que en casa, eso se convierte en su segundo hogar, en su segunda familia, en donde muchas veces manejamos o intercambiamos el estrés, porque el estrés que tengo en el trabajo lo llevo a la casa y el que tengo en la casa lo traigo al trabajo y viceversa. Entonces es muy importante que se generen esos espacios y esos programas que integren y que sobre todo le den la oportunidad al colaborador de activarse y ser más consciente de su responsabilidad en cuanto a su propia salud. Y ahí, pensando un poco fuera de la caja, quizás puede ser interesante que de AmCham vamos a hacer un sondeo
con las compañías que están. Hay compañías globales que tienen programas de salud mental muy robustos y entender cuáles de esas tienen y las que no, ver si hay una oportunidad para compartir buenas prácticas en eso y también compartirlo con el ministerio y ver si ustedes tienen alguna guía que los pueda ayudar, una información que ellos puedan seguir, un parámetro puede ser algo interesante como el marco de la ley, ¿no? Allí agregar Sí. un detalle, una recomendación siempre es, aquí están con nosotros 10 personas que representan empresas Y hay como 30. y allá hay más, son 30, quizás somos 50 personas aquí, pero al lado de cada uno de nosotros hay esposo, esposa, hijo, hija, familia, comunidad laboral y comunidad familiar. Siempre recomendamos activar y tener actividades grupales, individuales también, pero las grupales 1, 2, 3 veces al año. Más temprano conversábamos sobre las caminatas que se han hecho para resaltar el tema de no solo de la salud mental, de diversos temas de la salud. Así que una iniciativa, más que una recomendación, una iniciativa que siempre debemos tener presente es la colectividad, ¿no? Con muchas personas y la posibilidad de hacer actividades de orden colectivo, pues ayudará. En 2020, cuando implementábamos la línea de pandemia, surgió una idea que era proteger la salud mental, es una labor personal que nos convoca a todos. Es decir, yo personalmente trabajo en mi salud mental, pero también colectivamente ayudo y trabajo por el bienestar de todos como comunidad. Excelente. Sí, permítame un segundito. Hay una más virtual, Fede. Sí, hay varias. Hay varias. Si puedes leerlas y recogemos ahí, doctora y doctor, si pueden ustedes recoger al final y despedimos a los que están virtuales y los que están acá y les paso la palabra para que también hagan sus preguntas. Paula, que nos dice, las empresas debemos implementar algún cambio en el reglamento interno con relación a esta ley. ¿Debemos esperar a la reglamentación o considerar que no es necesario? Bueno, en la reglamentación, que es el equipo que está a cargo, inicialmente lo que buscamos es abarcar todos los puntos que la ley de por sí nos permita. Los temas que no están incluidos en la ley, a veces pudiésemos explorar la forma de incluirlos en la reglamentación, pero no siempre es posible. Como les decía, sí, se toca en algunos puntos la empresa privada, pero a veces se cierra mucho. Entonces, vale la pena explorar hasta qué punto, pero en el caso de esta ley habla más de los temas que tocamos de las empresas aseguradoras y de las instalaciones de salud privada. Creo que hay que esperar a la reglamentación, que la hagamos y desde AMCHA vamos a tener un espacio, seguramente la verdad a contarnos ya cuando esté la reglamentación y a lo largo del proceso también la idea es poder irla aportando, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Se considera en un futuro ese incentivo a las empresas que cumplan con un plan de prevención de salud mental? Bueno, Lo están considerando, sí, es algo que se está considerando y por eso se pidió nuestro criterio al respecto. Y se está considerando al punto de llevarlo a las mismas políticas y a ver cómo se puede implementar, ¿no? Así es que creo que el solo tener la mirada puesta y los pensamientos orientados hacia cómo se puede incentivar a las empresas a que desarrollen esos programas ya nos habla de que hemos avanzado un paso importante. ¿Cuáles métodos consideras son mayormente factibles para diagnosticar la situación de salud mental de los colaboradores que no se confundan con el clima laboral? Repíteme la pregunta. ¿Cuáles métodos considera son mayormente factibles para diagnosticar la situación de salud mental de los colaboradores que no se confunda con el clima laboral? Bueno, lo que sucede es que el clima laboral es más bien uno de los factores que es el preámbulo. Es uno de los, no es el único, muchas veces es uno de los más importantes y bueno, dependiendo sobre todo de qué tipo de entorno laboral estamos hablando, entonces se van, digamos que implementando las técnicas, las estrategias que pueden ayudar a que los colaboradores de alguna forma actúen y la empresa también en trabajar en su salud mental
pero que si están interesados, además de hacer diagnóstico, quizás pueden, digamos, que establecer protocolos. También depende mucho del recurso humano con el que cuenten para implementar el programa. Entonces, eso es muy variable. Listo. Bueno, muchas gracias, doctora, por la respuesta. Cerramos, Fede, o todavía hay muchas más. ¿Elegimos por una más? Dale una Una más. última, dale. En el marco de la reglamentación de la ley 364/23, específicamente desde el Ministerio, ¿qué tipo de colaboración público-privada se han considerado? ¿Cómo en el marco de AmCham y el sector privado podemos apalancar en esta colaboración? Bueno, creo que definitivamente es una pregunta que cierra con broche de oro porque es lo que habría que en futuros conversatorios explorar. Yo digo que una lluvia de ideas. Lo que estamos seguros es que es una posibilidad y más que una posibilidad son ideas buenas que deben ser consideradas. Obviamente, en esta fase de la reglamentación que estamos, primero estamos abordando la parte de las responsabilidades del Estado, ¿no? Para pasar entonces a los otros puntos. Sin embargo, eso no significa que tenemos que postergar mucho más el explorar qué oportunidades tenemos, cuáles son las que son, digamos, las alternativas más viables en este momento, pero por lo menos podemos hablar de en cuáles acciones pudiese colaborar o haber esa colaboración público-privada. Y de hecho ya las conversamos, la parte de la sensibilización, la parte de la promoción de la salud mental y desde luego ya la prevención también es un aspecto importante desde lo que conversábamos hace un rato, por ejemplo, en qué forma puede contribuir cada empresa a la prevención, sobre todo en sus propios colaboradores y también en la población en general, ¿no? Entonces, creo que son muchísimos los aspectos que podemos considerar para luego aterrizar como cámara cuál puede ser el apoyo, pero también las empresas individuales, cómo pueden ayudar también a reforzar la salud mental del país. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias a los que están virtualmente. Cerramos la última pregunta con usted, por favor. Sí, muchas gracias. Yo soy Penélope de García, representando al AMPAPIM. Mi pregunta sería cómo asegurarnos pues que haya una colaboración efectiva pues entre el sector privado y el sector público, porque hay muchas personas que no tienen los recursos para tener el acceso, por ejemplo, en la empresa privada hay acceso a una póliza de salud que cubre a los empleados, por ejemplo. Pero me gustaría saber cómo va a ser el enfoque para pasar la colaboración para que esa ayuda, ese apoyo se filtra al sector público, a la gente que no tienen acceso a una póliza de salud privada, a la gente que no pueden pagar por las medicinas. Muchas veces el costo de la medicina está ahorita mismo sumamente elevado y más serio es la situación de la escasez per se de las medicinas. Y de parte de AMPAPIM, nuestro concern mayor, tenemos varios, pero el primero es la escasez de medicamentos básicos esenciales y el costo de las medicinas. El servicio también en el sector público de las ambulancias, el servicio del 911. Creo que es súper importante considerar cómo apoyamos al sector público en ese aspecto. Si no hay recursos para el traslado, por ejemplo, de un paciente que se compensa y la persona no tiene el recurso necesario, pues, para contratar una ambulancia por su propio means,
y cómo vamos como en colaboración asegurarnos de que la ayuda realmente llega a los más necesitados. Si un familiar se compensa, hemos tenido muchos casos en los cuales no, el servicio no se da porque el paciente está descompensado. Y sería muy bueno ver cómo el sector privado puede apoyar para tratar de cubrir esas necesidades básicas de la población en general, las que no tienen acceso a una póliza de salud privada, ¿no? No tienen el apoyo a nivel de su empresa, digamos, y necesitan como mayor apoyo en la práctica. No, gracias. Son bastantes Sí. puntos. Pero Sí. por favor, Sí, creo que también pero- puede ser un mensaje y con eso pues, a cerrar. Tenemos que cerrar. Bueno, cada pregunta más interesante que la anterior y les voy a explicar por qué. Primero, un aspecto, creo que fue el primer aspecto que nos presentó, y es cómo asegurar que realmente se logren los cometidos de una colaboración público-privada. Y eso depende también de cuál es la estrategia que se quiere implementar, pero una de esas estrategias son los convenios, por ejemplo, ¿no? Y como les digo, depende mucho de cuál es la estrategia o cuál es el acuerdo o la colaboración que se vaya a implementar, pero un ejemplo de eso son los convenios. Pero no quería dejar por fuera un tema muy importante que mencionaba, es el de las ambulancias. La ley habla de brindar también la atención y el tratamiento de urgencia que requiere una persona en cuanto al tema de salud mental. Y justo esta semana pues tuvimos reuniones con algunos de los actores que tienen ese rol de urgencia, que son precisamente los que ofrecen la atención prehospitalaria, es decir, las ambulancias. Porque pues también estamos caminando esta situación bajo el paraguas de esta nueva ley, pero también haciendo del conocimiento de las personas y de incluso de los actores de que existen otras leyes que ya mencionan la obligatoriedad de la atención de los pacientes que presentan una urgencia de salud mental, como por ejemplo las leyes que tienen que ver con la creación de los servicios nacionales de emergencia. Entonces, claro, se piensa en los ideales y lógicamente se trabaja en ellos, como que existiese por ejemplo, un servicio de atención prehospitalaria específicamente para los pacientes que tienen algún tipo de urgencia psiquiátrica, por ejemplo, pero también tenemos que atender, no dejar de lado el hecho de que los servicios de atención prehospitalaria que ya existen también deben atender a estos pacientes y abordar todas aquellas deficiencias que existan al momento, de manera que se pueda dar esa atención de la forma más oportuna y eficaz posible. Es decir, que tienen que capacitar a su recurso humano, que tienen que dotar a sus ambulancias, ¿verdad? Y que tienen que establecer los protocolos que también les ayuden a definir cómo debe ser la atención de los pacientes. Entonces, también otro de los aspectos que hemos estado analizando, que hemos iniciado ya todas las conversaciones y todos los cambios que requiere el poder garantizar la atención de salud, no solo en las instalaciones, sino desde la parte ya prehospitalaria. Y también eso, de alguna forma, se toca o implica la educación de los familiares, la educación del paciente y una parte importante que tenemos todavía en lista para ir tocando, que es la de los medicamentos, porque en efecto, sí, todos los medicamentos, sobre todo de salud mental, son bastante elevados. Muchas veces, muchísimo, los pacientes no pueden sufragar esos costos, igual que tampoco pueden costear el traslado en una ambulancia. Entonces son todos esos aspectos que hay que considerar cuando hablamos de que el Estado debe garantizar el acceso a los servicios de atención. Y la ley trae esa oportunidad, ahora la organización trae eso de aumentar esa cobertura y que esa
ese porcentaje de gasto de bolsillo que muchos pacientes tienen que incurrir, el Estado pueda darle esa cobertura y nos confiamos que con este impulso, sobre todo en el tema de que habrá más presupuesto, ojalá en esta nueva etapa que se haga un nuevo presupuesto, ¿verdad? Que el Ministerio de Economía también pueda ver el tema, ¿no? Entonces, y nuevamente con el tema de derechos humanos también pueda apoyar. Bueno, estamos un poco pasado de tiempo, creo que la conversación daría para mucho más. Agradecer profundamente, doctor Sanjur, por acompañarnos el día de hoy. He disfrutado muchísimo la conversación, de seguro que todos los asistentes también, los que están virtualmente, muchas gracias por conectarse, a nuestros patrocinadores siempre por apoyarnos, a todos los involucrados para que este tipo de eventos sean una realidad también. Muchísimas gracias y nuevamente, esto es un espacio para seguir conversando. Es la primera reunión, esperamos de muchas más, de seguir intercambiando. Nos llevamos muchas áreas de oportunidad de colaboración, temas como tecnología, tratamiento, temas de innovación, temas de campañas de sensibilidad, guías para empresas, en fin, hay muchos puntos. Ya nos llevamos la tarea ahora de nosotros puntualizar bien algunos elementos, compartírselos y después seguir la conversación. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos y bueno, sean siempre bienvenidos a AmCham Panamá y nuestros comités de legislación y de salud. Que estén muy bien.